cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República en que estudiantes o pseudoestudiantes se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores o maestros, llegando inclusive a su secuestro, bloquean calles, se apoderan de camiones, los incendian, destruyen, atacan a otros estudiantes o a personas totalmente ajenas. ¿Cómo respondes ante el presidente de la República que se está dirigiendo a todo el país, que está dando una visión totalmente deformada de los estudiantes? Los estudiantes son vandálicos, humillan a las mujeres en la calle, son el caos absoluto, y ya llegó el momento de ponerlos en orden y de que esto se acabe, etcétera, ¿no? Cuando dice, además con una demagogia que no tenía nada que ver con alguien que había aplastado sistemáticamente los derechos agrarios, que estos campesinos de manos toscas que sin embargo contribuyen a la República, en cambio estos estudiantes alentados por profetas de la destrucción, etc., era grotesco, de veras, ¿no? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos... Todo tiene un límite, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trasfondo de la manifestación silenciosa. No es una ocurrencia, es que la única manera de hacerle ver al país que lo que está diciendo el presidente son mentiras, lo que está diciendo el presidente son una visión absolutamente incorrecta de la juventud mexicana, pues es con un acto contundente. La Marcha del Silencio es una idea muy feliz de Raúl y de Gilberto Guevara. Deciden que ya se ha dicho tanto, dicen, se ha hablado mucho, se ha gritado mucho, no nos han hecho caso. Si no han hecho caso a nuestros gritos, que atiendan el silencio, estoy resumiendo. Entonces deciden que ponerse esparadrapos, callarse, dejar que los carteles y las mantas hablen, etc. Y la marcha parte del Museo de Antropología, al amparo de todos los dioses. No pasa por la villa, que hubiera sido ya la conjunción exacta y pues de luego que hay el murmullo. No es una marcha del silencio, es una marcha del murmullo desde el punto de vista acústico, pero es formidable porque nadie grita. Bueno, implicaba responder a las reprobaciones de quienes decían injurian, ofenden, gritan, vociferan, es un movimiento estridente, sin pies ni cabeza, sin dignidad, sin decoro. Entonces fue una manifestación de dignidad y de decoro verdaderamente profundos, ¿no? Y recuerdo, muy curiosamente, la represión tenue de quienes, a quienes levantaban la voz o querían gritar consignas, ¿no? Como compañero, por favor. Era una represión muy comedida, ¿no? Tenemos que mostrarle a la sociedad mexicana que no somos lo que dicen estos pillos del gobierno, ¿sí? Y vamos a quedarnos callados. Muchos, para manifestar cuánto trabajo les costaba, llevaban esparadrapos en la boca, ¿no? Cruzadas así, cruzada la boca con una X o de plano un pedazo de tela adhesiva en la boca. Así, bueno, quiero gritar. Como decía César Vallejo, y es creo que el cuarto o el quinto poeta que menciono, ¿no? Quiero escribir, pero me sale espuma, ¿no? Quiero gritar, pero no puedo, pero no debo, ¿no? La gente que nos veía marchar absolutamente callados, nos aplaudía. Y alguien salía y le decía, por favor, señor, no aplauda. Es una manifestación silenciosa, no vamos a decir nada. Pero nos aplaudían. Era impresionante porque el silencio no solamente era dentro de la marcha, sino fuera de la marcha.
No solamente no gritabas nada, sino los de fuera no decían absolutamente nada. Entonces el shh, shh, shh de las suelas era lo único que se escuchaba en todo Reforma. Sí era francamente impresionante, ¿no? Bueno, yo veo ahí una cosa hermosa, ¿no? Eran ahí sí como la canción Los sonidos del silencio, ¿no? Se caminaba y lo único que se escuchaba era el gritar de los pies arrastrándose sobre el pavimento. Nadie hablaba, con trabajo respirábamos para no romper el silencio, ¿no? Todos en silencio. Me encanta recordar que oíamos el ruido de nuestros propios pasos y en algunas áreas de Reforma, donde están los edificios altos, pues solo ese eco se escuchaba de nuestros pasos, ¿no? Con mucha, como si fuera algo acompasado, como si fuera la introducción silenciosa a alguna pieza musical que más adelante se tocaría, unos pequeños pasos nada más sobre el pavimento que replicaba en nuestros oídos el ruido de nuestros pasos hasta llegar y explotar de júbilo cuando íbamos entrando al Zócalo. Fue muy impresionante. El murmullo es tan poderoso que es una suerte de pacto con el silencio, y cuando se llega al Zócalo, ahí el rumor que se extiende es un sonido distinto, es formidable. Es hacer exactamente lo contrario de lo que hace la sociedad. La sociedad se mueve a través del ruido, a través de radios, televisiones, músicas ambientales, sonidos de coches, de aviones. O sea, es un horror verdaderamente lo que vivimos desde el punto de vista sonoro. Entonces, concebir una marcha de silencio es precisamente realmente poner en tela de juicio no solamente un gobierno, ¿no? A la sociedad, el comportamiento mismo de una sociedad. Por eso creo que fue tan impresionante esta marcha. Es un legado, porque realmente fue la marcha del silencio. Cientos de miles de jóvenes en silencio, del Museo de Antropología al Zócalo, culminaron en un mitin, pero con una demostración de disciplina, de voluntad, de ganas de cambiar. Fue cuando surge ya muy masivamente el símbolo de la B de la Victoria. Y esa tarde, pero mi mamá sí era aguerrida con nosotros. Entonces mi papá dijo, yo me voy al centro. Le dijo a mi mamá, voy al centro. Y no me dejas salir a ninguno de estos tres. Con tu vida me respondes por ellos. Sí, le dijo mi mamá, ya. Se fue mi papá y como a los 10 minutos dijo mi mamá, ya se fue. Váyanse, pero se cuidan. Y nos fuimos a la marcha, ¿no? Mi hermana por su lado, mi hermano por su lado y yo por el mío. Yo llevaba mi morral de baqueta, que se usaba en esos tiempos, y esta chamarra, que bueno, esta chamarra me protegía de todo, ¿no? Y entonces, por Reforma, yo iba sacando los volantes así de mi morral, porque generalmente no ves a la gente, sino que estás así repartiendo, ¿no? Había tanta gente, Álvaro, tanta gente en el camellón de Reforma, que no me explico cómo. Yo doy un volante y me agarran la mano. Levanto la cara y era mi papá. Sientes la tira, ¿no? Cogió el volante y me hizo así. Yo lo interpreté. No tienes remedio, pero estoy contigo.
estás viviendo un régimen represivo, estás viviendo un régimen policíaco, persecuciones constantes, mañana, tarde y noche, naturalmente que siempre está presente la amenaza y la defensa ante una acción represiva. Lo que no estaba eran las dimensiones de la acción represiva, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la propia invasión de Ciudad Universitaria, se habían invadido la Universidad Michoacana y Nuevo León y Puebla varias veces y Sonora, o sea, la presencia del ejército era recurrente cada vez que había un conflicto. Van a invadir Ciudad Universitaria, pues sí, la van a invadir. Bueno, ya sabíamos, ya el ejército tenía tiempo alrededor de la universidad. Sabíamos que iba a entrar, pero nunca creímos que eso fuera a suceder. Que el ejército, pero además el ejército no 3 soldados, ¿no? Ni los judiciales, ni los carros sin placa, ni nada de eso. Tanques iban en dirección a Ciudad Universitaria. Y esta vez me hablaron por teléfono y me dijeron, ahora sí señora, ahí va el ejército ya. Le dijo, ay, otra vez. Y me dijeron, no, ahora sí va en serio, porque acabamos de ver que pasaron todos los camiones y todos con rumbo. Por el viaducto iban rumbo al sur, rumbo a la Ciudad Universitaria. Ya había muchas amenazas de que iba a entrar el ejército, y nos pasó eso de que ya no lo crees, de tanto que te lo dicen, ¿verdad? Ya no lo crees. Entonces, cuando realmente debimos de haberlo creído, pues ya no se pudo. Yo comencé a oír es impresionante, las botas del ejército avanzando, son impresionantes los ruidos. Estábamos presidiendo la reunión del consejo cuando llega un compañero veterinaria y dice, córranle que ahí está el ejército. Entonces, pues nadie le hizo caso. Seguimos nosotros sesionando, pero al rato empezamos a oír el corredero y el gritadero de muchachos por los pasillos, ¿no? Entonces, no, pues sí. No, pero más despuesito empezamos a oír los estoperoles y el ronronear de los motores de las tanquetas. Y la decisión que se tomó, bueno, pues salga cada quien como pueda y como se pueda, sálvese, ¿verdad? Aquí cada quien es libre. Cuando de repente vimos a unos soldados ahí, entre los árboles. Y yo lo único que dije, ¿qué es esto? Se nos acercaron, traían así las bayonetas, y nos dijeron, así como arreándonos, hacia la explanada de Rectoría. Y ya no pudimos avisarle a nadie. Traían unas lamparotas como focos de avión, iluminando así entre los árboles, a ver quién estaba ahí escondido. Cuando de buenas a primeras, ya en altavoces, dieron la orden de, bueno, están ustedes, esto es la ocupación de la Ciudad Universitaria, están ustedes bajo arresto, está hablando el ejército, es una operación militar. Todos los que estén en el lugar donde estén, diríjanse a las paredes y pónganse con las manos en alto, y los que no tengan pared, pónganse en el suelo. Esta es una operación militar. Todos a obedecer. Y entonces unos gritaban, ¡súbanse a los árboles! Y yo dije, ¿qué? ¡Vámonos! Varios corrimos, nos subimos a los carros, a los toldos y brincamos la barda que está por odontología. Nos brincamos y les tocamos a los padres de ahí de la iglesia y nos abrieron la puerta. Nos subieron al mirador de la iglesia esa y vimos cómo los militares estaban saqueando la universidad. Un saqueo, microscopios, todo lo que tú quieras imaginar, laboratorios arrasados, todo lo que tú quieras. Ah, lo hicieron los estudiantes. En su coraje de ver venir al ejército, rompieron. ¿Cómo diablos vamos a hacer eso? El espectáculo sobrecogedor de la Ciudad Universitaria devastada por el ejército, ¿no? Humillada, mancillada por el ejército, sí. Y era realmente una impresión muy devastadora, ¿no? Porque una casa llena de actividad, de inteligencia, de curiosidad, de rebeldía en el mejor sentido, ¿no? De creatividad, ¿no? Pero eso fue una herida muy profunda en la universidad.
Entonces nosotros llegamos, ahí cuando vamos avanzando, luego nos detiene un comando del ejército, eran varios ahí, y vamos, ¿no? Y ahí nos llevan a la explanada de la rectoría, y ahí estuvimos 43 mujeres, donde había de todo. Había bailarinas extranjeras, estaban las atletas que ya estaban practicando para la Olimpiada. Ahí el ejército agarró parejo, ¿eh? El ejército no supo ni a quién detenía, ni a quién no detenía, ni nada. Con una salvedad. No dispararon un solo tiro. Entraron, había exámenes profesionales, había reunión de muchachos, había edición de panfletos y todo lo que tú quieras. Y entraron y coparon a toda esa reunión de personas que estaban, alrededor de 1000 y tantas personas. Fuimos los campeones mundiales de presos políticos, el 18 de septiembre de 1968. Lo del 18 de septiembre alienta por la resistencia psicológica y moral de los estudiantes y profesores, que aún tendidos en el suelo hacen la B, porque se evidencia que estás frente a un poder represivo, pero que tú tienes un poder moral. No lo conciben en esos términos, más bien piensan en político, pero es un poder moral. Nos llevaron allá a la explanada, a todos, ¿eh? Vaciaron todos los edificios de la universidad, donde había asambleas, donde había comités de lucha, todo. A todo el mundo nos concentraron ahí, las mujeres acostadas de un lado y los hombres de otro, boca abajo con las manos en la nuca. Hernández Toledo hizo esa toma de la universidad. Ella traía experiencia de otras universidades, ¿no? Entonces la maestra Ifigenia Martínez, que era en ese tiempo directora de la Facultad de Economía, le pide permiso a Hernández Toledo para levantarnos porque estaban arriando la bandera, que estaba media asta. Y sí, nos dan permiso de levantarnos y cantar el himno mientras la arriaban, ¿no? Te lo juro. Que a todos se nos hizo un nudo en la garganta. Hombres y mujeres, estoy segura que llorábamos. ¿Por dónde yo todavía alcanzo a ir por la barda de Copilco, ayudar a dos compañeras a brincarse la barda de Copilco, y yo no me la puedo brincar porque ahí vienen, y salí corriendo y me metí ahí donde está filosofía, hay un sótano abajo, me metí por las escaleras ahí, y la universidad ya estaba totalmente desolada, y empezaron a bajar los soldados hacia el sótano. Termina eso, nos suben a los camiones de asalto y empiezan a trasladarnos a diferentes cárceles, ¿no? A mí y a otras 6 compañeras, a otras 5 compañeras, nos bajan y nos suben a otro transporte más chico, como un jeep. Nos suben, nos llevan a una casa en construcción, que no sabría decirte en dónde era o por dónde, ni siquiera una ligera ubicación, porque el miedo te bloquea. Me dio mucho miedo, pero mucho miedo. Tenía miedo de que el corazón que me sonaba tan fuerte me fuera a delatar, ¿verdad? O mi respiración, y me metí atrás de la columna con una gabardina negra que yo traía. Me puse atrás de las columnas y los soldados empezaron con las lámparas sordas a buscar en el sótano. Y me pasaban los chorros de luz por un lado, ¿no? Pero al rato salieron por la misma escalera donde habían entrado. Y
Y entonces yo empecé al ratillo, empecé a moverme con cautela, despacio, y me fui reptando sobre la escalera, vi que no había nadie, y una patrulla que estaba abajo de una luminaria ahí por el estacionamiento me marqué el alto. Se me chanchalearon los ijares, ahí sí la perdí. Pero me sobrepuse a aquello, ¿no? al temor. Y en lugar de correr o moverme o lo que fuera, me di vuelta y me fui caminando de frente hacia donde estaban los soldados. Y a sus órdenes. Y usted, identifíquese, ¿no? Mire, yo era un trabajador de la universidad que me quedé desconectando algunos aparatos para que no se fueran a echar a perder, pero bueno, estoy a sus órdenes. Y saqué una cajetilla de licados, fumaba yo de licados, y lo que pedí era que no me fueran a temblar ni las manos, ni la boca, y que no se me notara el castañar de las rodillas, ¿no? Estaba yo con pavor pánico, pues, ¿qué hacía yo solo ahí con aquella gente, no? Saqué mis cigarros, no me temblaba la mano, me lo puse en la boca, no me tembló la boca, le ofrecí a los soldados, nada más 2 quisieron, y entonces me dijo, está bien, váyase. Me entró el alma al cuerpo y me llené de felicidad. Y quise correr y brincar y maromear y gritar, pero me contuve. Y me desaparecí, ¿no? En la sombra de la noche hasta llegar a la casa de una amiga mía. Ya muriéndome, ese que está por allá por los dinamos, en la parte de arriba. Y en aquel tiempo los maizales llegaban hasta allá. Toqué y no me abrieron, me brinqué la barda. Y muriéndome de sed, bebí agua de un tinaco que estaba ahí en la oscuridad, helada el agua, pero yo traía mucha sed, y luego ya con piedritas, pues como le hacen ahí en las películas de acá, ¿no? Ya, pero ¿qué pasó? No, pues pasó esto, no, pues vente. Esa noche dormí muy calientito, porque tenía yo mucho frío. Nos amarran las manos hacia atrás y nos meten a esa casa. Yo me acuerdo muy bien por el olor a cemento húmedo. Había cosas así, el piso todavía era de tierra en unas partes, y había así polines o herramientas o cosas, no puedes caminar libremente. Y ahí nos tienen 5 días, 5 días. Únicamente tomábamos agua y a veces nos daban tortillas o pan, pedazos de pan. O sea, no nos dejaban morir, pero tampoco, bueno, pues estábamos así casi en calidad de desaparecidas, ¿no? Y al día siguiente ya me dieron un aposento, ahí me quedé yo. No, pero al segundo día me pegó una disentería mibiana, que comía, dormía y bebía sentado en el retrete, ¿no? La verdad. Y le dije a ella, mira, hazme el favor de ver a fulano de tal, allá Segura, y dile que me mande un compañero de medicina, por favor, que me está cargando la fregada. Ciertamente fue y le dijo a Ayax Segura. Nada más que lo que no sabíamos nosotros, aunque yo sí tenía ciertas sospechas, era que Ayax Segura es un agente embosado de la Marina que estaba ahí en el movimiento y participaba como representante de una supuesta escuela normal oral. Él era el único que sabía dónde estaba yo oculto. Y en acabándome de medio aliviar, llegó la Federal de Seguridad, 20 vehículos de la automóviles, 25 automóviles de la Federal de Seguridad, con 20 gentes. Rodearon la casa, me agarraron, estaba yo cenando, y preguntaron que si quién era el cabeza de vaca. No sé, no, pero nosotros sí, entonces vengas. Y ahí me pusieron mi primer cachetiza, me metieron a uno de los vehículos, me tiraron al piso entre los 2 asientos, me pusieron los pies encima, abrieron unos periódicos, me llevaron por el Distrito Federal y me vendaron los ojos, hasta la Dirección Federal de Seguridad. Y me entregaron a Nazar Haro. Y Nazar Haro se hizo cargo de mi persona. Aquí ya afortunadamente no se me nota, pero a golpes me abrieron aquí la frente, me levantaron la nariz, me rompieron la boca, me tumbaron
Bueno, ¿para qué, no? Todo lo que saben hacer estas gentes, si lo hacen bien, porque es su trabajo, ¿no? Son sádicos de profesión, ¿verdad? O sea, les gusta martirizar a la gente. Al sexto día, en la madrugada, muy de madrugada, nos sacan, nos suben a varios coches. En el coche donde yo iba, nada más íbamos dos compañeras y unos fulanos, ¿no? Y nos fueron a tirar allá por la Laguna de Salazar, adelante de la Marquesa. Nos bajaron de los coches y camínenle, tales por cuales, camínenle, con los ojos vendados y las manos amarradas, hasta que de repente oímos la voz de un señor que decía, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Nosotros no contestábamos. Y una señora dijo, no tengan miedo, las vamos a ayudar. Las vino a tirar la policía. Pues ya nos dieron agua, algunas tortillas, unos centavos. Y con eso, y caminando, regresamos a la ciudad. De ahí me llevaron a Lecumberri, todo bañado de sangre, etcétera, etcétera. Y ya al tercer día, al segundo, no, creo que es el segundo o tercer día, es lo de menos. Lo importante es el hecho. De ahí me sacaron y me llevaron a hacer mi declaración, a ponerme en manos de un juez. Y el movimiento seguía afuera, ¿no? Los muchachos seguían y todo. Esto fue el 29 de septiembre, antes del 2 de octubre. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente, ya estaba yo preso, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando yo llego, toco la puerta y abre mi papá. La cara que hizo, como de miedo y como de que no lo creía, porque me habían estado buscando en todos lados y nadie sabía nada. Y me ve, nos abrazamos tan fuerte. Yo creo que también él lloró. La cuestión fue que cuando nos sentamos a comer, porque en ese tiempo todavía las familias comían juntas, ¿no? Cuando nos sentamos a comer, me dijo, cuando Miguel de Unamuno salió de la cárcel, dijo, su primera frase fue, como decíamos ayer. Y como decíamos ayer, fíjate que empezó la vida como normal, ¿no? La vida así, aquí no pasó nada, todos seguimos igual. Entre la fecha del 27 de agosto y el 2 de octubre, lo que hay es un caos intencionalmente creado por las autoridades. Es impresionante cómo después del 18 de septiembre, sin que viniera a cuento, los barrios de la ciudad eran patrullados por el ejército. Entonces pasaban las ametralladoras, qué sé yo, por Iztapalapa, nada que ver, ¿no? Y la ciudad estaba en un estado de sitio prácticamente, y la gente culpaba a los estudiantes, ¿no? Y los periódicos también. La ciudad estaba prácticamente tomada. ¿Sí? Es una ciudad muy grande, ya lo era entonces, ¿verdad? Hace casi 40 años. Era una ciudad de varios millones de habitantes. Pero, visto con cierta frialdad, era una ciudad prácticamente tomada por la policía y por el ejército. Y por un montón de agentes policíacos, vestidos de civil, ¿no? La famosa policía secreta del general Mendiola Cerecero. El hecho de que hubiera sido una vivencia tan
tan generalizada, que estuvieran en riesgo cuestiones tan fundamentales. La gente, si salía en brigada, llevaba de por medio de la vida, pero igual te daban un balazo por una pinta. De que se tenía razón, ahí estaba el aparato del Estado para demostrártelo. Ahí estaba el hecho de que un estudiante que estaba haciendo una pinta lo mata un policía por la espalda, al que le dan 2 meses de cárcel. Eso mata a un estudiante por la espalda y le dan 2 meses de cárcel. ¿Cómo podía haber dudas si en el entierro de ese estudiante la mamá, que estaba, bueno, deshecha, la mamá encabeza la marcha haciendo la B? Sabíamos que las cosas estaban muy difíciles. Se sentían, ¿no? Ya sentías los niveles de operaciones represivas de otra manera, ¿no? Sí, ya sentías el desgaste. Sí, eran, por ejemplo, los que éramos muy activos, yo te puedo decir que yo en meses nunca fui a la casa. Como vio el gobierno que ya empezábamos a tomar la iniciativa para la negociación, entonces lanzó la ocupación de Ciudad Universitaria. Entonces ya no tuvo lugar donde reunirse el Consejo Nacional de Huelga, se desorganizó, se dispersó. Después yo creo que vieron que no podían contener el movimiento porque nos empezamos a refugiar en las escuelas del Politécnico, que no estaba ocupado. Y los politécnicos eran muy bravos, eran gente dispuesta a lo que fuera para defender sus escuelas. Hubo grandes enfrentamientos en el Politécnico, hasta que una noche también tuvo que entrar, intentaron entrar los granaderos y después de varias horas de cargar contra los estudiantes no pudieron y entró el ejército. Cuando se va al Politécnico, la gente del Politécnico ya estaba bien preparada. Sí, estaban dispuestos a resistir y resistieron. Ayudados, algo que lo cuentan mucho los politécnicos, por la gente del barrio, por los propios niños metían piedras y metían cosas y las señoras hacían lo que podían por ayudar en el casco de Santo Tomás. En la toma del casco, los muchachos dieron resistencia primero a la policía, y como no pudo entrar la policía, entonces entró el ejército. Todavía días después, en los sótanos de la Escuela de Biología, de Medicina, de Economía, hubo varios cadáveres. Por ejemplo, de la Escuela de Economía, que fue de las últimas que dejamos, ¿no? Fue una batalla de más de 4 o 5 horas, ¿no? A bomba molotov, pedradas, huetones con tubos, en fin, fue fuerte y con quema de muchos camiones. En torno a todo esto, pues ya se estaba gestando, por decirlo así, una forma represiva. Se hablaba de una represiva selectiva, que podía haber sido alrededor de unos 25 o 30 de nosotros, muchachos y maestros. Una represión, aprehensión o muerte o qué sé yo, quién sabe qué podrían haber. Se hablaba de eso. Pero después de lo que nosotros consideramos que había sucedido en el caso de Santo Tomás, ya habían dejado la universidad, porque la universidad nada más estuvo ocupada por 8 días. Pero después lo que vimos en Santo Tomás, con la resistencia de los muchachos, la entrada de los policías y la entrada del ejército y la cantidad de muertos que hubo y todo eso, dijo, la situación es bastante grave. Haremos otro mitin en Tlatelolco, hablábamos de una tregua, en fin, vamos a tratar este asunto de tal manera que lleguemos a un arreglo, porque ya son más y más y más muertos. ¿Esto a dónde va a llegar? No queremos sabotear las Olimpiadas. El ejército había ocupado la ciudad universitaria, la había dejado el 30 de septiembre y el 1 de octubre hicimos un mitin muy desnutrido y escuálido en Ciudad Universitaria para, celebrar que ya la recuperábamos. Y en la noche, allí nos mandó decir la rectoría que el presidente
había nombrado 2 representantes personales y que querían hablar con nosotros para resolver ya el asunto. Y así surgió la idea de que se nombrara a 2 representantes del presidente Díaz Ordaz para dialogar con el Consejo Nacional de Huelga. Esos jóvenes fuimos su servidor. Le hablo en este caso en primera persona porque ella me preguntó dónde estaba. Estaba en el PRI, estaba al frente del IEPES. Y la otra persona propuesta por el señor Reyes Heroles fue Andrés Caso Lombardo. Cuando don Javier Barrosierra nos propone, con la autorización de Reyes Heroles y de Martínez Domínguez, el presidente Díaz Ordaz nos tenía bien conocidos y aprobó la designación que le proponía don Javier. Así comenzamos las pláticas. Y nos reunimos en la mañana en casa del rector Barrosierra, la mañana del 2 de octubre. No salió muy bien la plática porque allí insistió la delegación nuestra del Consejo, que éramos Muñoz, Anselmo Muñoz, Gilberto Guevara y yo. Insistimos en que estábamos ahí para plantear cómo se hacía el diálogo, no para tener el diálogo, no para responder sí o no a tal oferta, a tal ofrecimiento. Miren, de esto el gobierno ofrece resolverlo de esta manera, y decir sí o no, no. Nos presentaban esa solicitud o ese condicionamiento. Sí diálogo con ustedes, pero sí presencia de 150 o 200 estudiantes o qué sé yo, pero un número superior a 100. ¿Por qué? Porque ellos querían tener representantes de los diversos grupos estudiantiles del país y del Distrito Federal. Creo que ese era el motivo. Nuestra respuesta fue obvia. Si con 4 o 5 es difícil dialogar, con 100 o más es imposible. No aceptamos. Eso se oponía a nuestra demanda de diálogo público. Iba a ser una plática con representantes del CNH y 2 representantes de la presidencia. Manifestamos que nosotros no admitíamos condiciones, que una reunión masiva con 2,000 estudiantes y nosotros en medio era el equivalente a un circo romano y no estábamos dispuestos a ser mártires de ningún circo romano y que el presidente no nos había designado para eso, sino para entablar un diálogo constructivo, que se llegara a alguna cosa. Dijimos que las condiciones las pondríamos recíprocamente en un plan de buena fe, de buscar soluciones, que de lo contrario resultaba nugatorio el referido diálogo. Entonces, de la Vega dijo, esto es una vacilada, están ustedes bromeando, yo vine aquí con poderes para resolverlo. Supongo que ustedes también lo traen de parte del CNH. No vengo a otra cosa, sino a resolver el conflicto. Y se levantó. Gilberto también se levantó. Y dijo, pues sí, miren amigos, ¿sabe qué? Y Gilberto dijo, porque dijo, creo Caso, miren amigos, es que, y Gilberto también se levantó diciendo, aquí no venimos a ser amigos. Fue un truco para encubrir la represión gubernamental. Nosotros el día 1 de octubre, la noche del 1 de octubre, nos enteramos que existían Caso y de la Vega. O sea, de tal manera que, ¿cuál negociación? Era un movimiento táctico que el gobierno estaba haciendo con vistas a la represión que se iba a dar al día siguiente. Y la mañana del 2 de octubre se presentaron a casa de Caso, hicieron una cita para iniciar las pláticas y se presentaron en casa de Caso Guevara, González de Alba y Muñoz a decirles que no querían pláticas,
a romper las pláticas. Entonces, los militares se retiraron y dijeron que volverían a hablar con nosotros. Así fue, hablamos con don Javier, nos retiramos y que irían en la tarde a mi casa. A las 6 de la tarde, un poquito antes, estábamos Jorge La Vega, Fernando Solana en mi casa, esperando que llegara la representación estudiantil. Empezábamos a romper el hielo, éramos desconocidos prácticamente, todos nosotros. Nos conocíamos Caso y yo y Solana, pero a los estudiantes no nos conocían. Cuando surgió una llamada creo que fue del Estado Mayor Presidencial, indicándonos que prendiéramos la televisión, que viéramos los lamentables acontecimientos que ocurrían en ese momento en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ¿no? Bueno, la prendimos, creo que todos nos sentimos consternados, atemorizados, no sé cuál es el término más correcto, pero sí nuestra intervención fue tardía. La estrategia en América Latina más utilizada por los organismos de seguridad para destruir los movimientos de masa opositores ha sido la provocación. Cuando comenzaba el mitin, a mí me avisaron algunos compañeros, oye, hay gente muy rara, hay unos muy pelones, muy rapados, fortachones. Había mucho nerviosismo en la tribuna, los helicópteros no dejaban de sobrevolar la plaza. Tanques por un lado, sobrevolaban los helicópteros. Y se comenzó a ir así en la plaza con toda la gente como algo, así como algo va a pasar, algo está pasando. Y al llegar, Raúl Álvarez nos dijo, bájense y dispérsense. Y no contesten ninguna provocación porque estamos rodeados por el ejército. Y sí, lo único que vi que en ese momento fue que al que estaba hablando, lo agarró así, un guante, así. Yo lo vi clarito como lo echan para atrás. Y yo estaba en esas meditaciones, porque se regresaron cuando me apergollaron por aquí. Y apareció un personaje alto respecto a los demás, con un traje oscuro, que empezó a disparar sobre la plataforma y sobre los soldados que se acercaban. Y cuando el ejército vio esos fogonazos, estuvo absolutamente convencido de que éramos nosotros. Entonces dije, pues nos van a matar. Aparece otra vez el helicóptero y lanza una luz roja. En el momento que aparece la luz de bengala roja, unas detonaciones ensordecedoras. De todos lados llovía metralla.
Thank you.